de las que nosotros hemos venido hablando, cuáles son las fundamentales, cuáles son las de segundo orden y cuáles son las debatibles. Aquí vamos a entrar. Esta frase la decía yo cuando estaba en la radio, cuando me introducí allí en el inicio del programa, porque justamente aquí vemos las tres triajes, ¿ves? En las cosas necesarias la unidad, triaje 1. En las cosas dudosas la libertad, triaje 2. En todas las cosas la caridad, triaje 3. En esa frase vemos esas tres triajes, esas tres clasificaciones en cuanto a la doctrina. Ahí lo vemos con claridad en esa frase. Richard Baxter. ¿Qué papel desempeña Richard Baxter? ¿Perdón? Richard Baxter es un sacerdote. Era un pastor cristiano, ¿Cristiano? sí, de lo que se conocía como los puritanos. ¿Cómo? Los puritanos, ese fue un movimiento de la iglesia que hubo en Inglaterra porque ellos querían purificar a la iglesia. En Inglaterra hubo reforma, pero se parecía más a los católicos que a los protestantes. Y ese grupo llamado los puritanos proponía que la iglesia debería seguirse reformando y parecerse más a lo que dicen las escrituras que al catolicismo romano. Entonces a ese grupo se les conoció como los puritanos, que tenían un nivel de vida rígido. O sea, ellos eran muy conservadores, justamente porque tenían esa visión. Y los puritanos, como dato curioso, fueron los que fundaron los Estados Unidos. Ellos fueron los que llegaron a ese país en un barco llamado el Mayflower. Fundaron esa nación porque ellos fueron perseguidos en Inglaterra, Holanda, y finalmente un grupo de ellos decidieron emigrar a las costas americanas. Llegaron a lo que creo que es Virginia en la actualidad. Y algo curioso o interesante en ellos, que cuando ellos llegan a los Estados Unidos y desembarcan todo, ellos quemaron el barco para no verse tentados a regresar a Europa. Porque ellos dijeron, aquí es donde vamos a echar nuestras raíces y aquí vamos a agradar a Dios. Ellos fueron los fundadores de los Estados Unidos. Por eso usted ve la diferencia entre Estados Unidos y América Latina. Porque esa nación nació con una Biblia bajo el brazo. Por eso hay que poner la transformación de la nación. Porque su forma de ser estaba basada en las escrituras. Como yo le decía hace unos minutos, a nosotros lamentablemente nos llegó el catolicismo romano, que es una perversión de la fe. Entonces las visiones son distintas. Ellos tienen una visión de vida, los americanos, distinta porque está basada en las escrituras. Por eso y ese movimiento no tiene mucho con la iglesia. Ese movimiento no tiene mucho mezcla con la iglesia liberada, pues yo conozco unos pastores que vienen a los Estados Unidos, y los pastores de mis hijos, y yo vine a los Estados Unidos, la clase es una clase igualito así, pero más profunda, y yo soy una clase, son liberados. Ay, Dios se mete en santidad, se mete en ayuno. Ahí yo de Padre Espíritu Santo, el Espíritu Santo, si llega y lo quebranta, está quebrantado. Pero si el Espíritu Santo va en diferente lengua, yo puede ser como puede ser también el Espíritu Santo, como puede ser algo que se está representando el Espíritu Santo. Ok, ¿voy a decir algo más? Ok, bueno, pasemos entonces, vamos a ver entonces cuáles son esas doctrinas. Ok, triaje 1, peligro de muerte, doctrina de primer orden. La primera doctrina fundamental de nuestra fe es que creemos en la inspiración y autoridad de la Biblia. Doctrina fundamental. El que niegue esto no es cristiano y por consecuencia no es salvo. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios y creemos que ella es autoritaria en materia de fe y conducta. Dos palabras clave. La inspiración de dónde vienen las escrituras, vienen de Dios. Eso es lo que nosotros como cristianos creemos. Y creemos que son autoritativas en cuanto a nuestra fe. O sea, nosotros basamos nuestra fe en las escrituras, punto. Que podemos consultar otras fuentes para ilustrarnos en materia de cosas que no conocemos, porque la Biblia fue escrita en otra cultura, es otra cosa. De ahí el método histórico gramatical, que se basa justamente en eso, en investigar, estudiar las culturas. Y eso, cuando uno estudia la Biblia, uno termina aprendiendo más de lo que anda buscando. Uno aprende de historia, aprende de cultura, aprende de música, o sea, uno se vuelve muy integral en cuanto al conocimiento. O sea, una persona que estudia la Biblia aprende mucho más de lo que busca. Entonces, nosotros los reformados decimos sola escritura, resumiendo esto, porque
hay otros términos aquí, como por ejemplo la inspiración plenaria, verbal, pero en dos palabras, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios y que es autoritativa, porque es la palabra de Dios. Una palabra autoritativa, o sea, que es la autoridad, que es la que nos dice qué es lo que debemos hacer. Solamente la Escritura, no hay otro libro. Por eso, otras religiones que proponen que han salido del cristianismo evangélico, pero que tienen en su teología otras escrituras, no pueden ser cristianos. Están en peligro de muerte porque no son salvos. Ejemplo, los testigos de Jehová que ponen a la par los escritores de Russell, los mormones que tienen el libro de Mormón. Hablando de los mormones. ¿Ah? Hablando de esa doctrina de los mormones. Eso fue en el siglo XIX, años 1800. En Estados Unidos se dieron muchos movimientos religiosos y uno de ellos fue la aparición de los mormones. Un hombre llamado José Smith dice que se le apareció un ángel llamado Moroni y que le dijo que en una montaña desenterrara, que iba a encontrar unas tablas, unas planchas que contenían el libro de Mormón y que él debía copiarlos y escribir ese libro. Ahí donde dice el apóstol Pablo, y cabe muy bien ese versículo, que dice que si aún nosotros o ángeles del cielo o revelaron dijeron enseñaron el evangelio diferente, sean arriba. Y a él le pasó eso, según su relato, ¿no? El lo disfrazaban, y así muchas doctrinas son así. Entonces, nosotros no podemos basar nuestra doctrina en experiencias. Nosotros la basamos en las escrituras, punto. Las experiencias ayudan, pero no son autoridad. Porque la experiencia que usted vive como cristiano es la misma que vivo yo. ¿Cuál? La autoridad del Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo. Y es el equilibrio bíblico, las escrituras. Ok, la primera. La segunda, la Trinidad, importante. Creemos que queremos un solo Dios que se manifiesta en tres personas, que son el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto tiene que ver mucho con la salvación, porque en el plan redentor, el Padre concibió el plan de redención, envía a su Hijo a consumar el plan de redención, y el Espíritu Santo aplica la gracia salvífica en las personas que creen en Jesús como su Salvador, Señor y Salvador. Por ejemplo, los unicitarios, también conocidos como solo Jesús, están en riesgo, están en peligro de muerte porque niegan la Trinidad. Ellos dicen que Jesús es todo, pero inclusive yo leo la misma Biblia que leemos nosotros, la Reina Valera del 60. Sí. Para interpretar a su manera. Sí, porque le tuercen literalmente el brazo de la Biblia para que diga lo que ellos quieren que diga. Por ejemplo, los pasajes cuando Jesús ora al Padre, evidentemente está orando a otra persona. Y ellos dicen que es Él hablando con Él mismo. Cuando el pasaje dice que Él está orando al Padre. O sea, no dejan ver lo que está en la Biblia en blanco y negro, sino que ellos le aplican su propia regla. La deidad de Cristo. Cristo es Dios, lo que niegan los testigos de Jehová. Cristo es Dios. La unión hipostática. La unión hipostática es, ese concepto se refiere a lo que es la naturaleza de Cristo. Cristo es una persona en la cual habita la naturaleza divina y la naturaleza humana. A esto se refiere. Eso nos ayuda a entender por qué si Cristo era Dios, oraba al Padre. Porque está su naturaleza humana a flote. Y hay en el Evangelio de Juan se ve mucho eso. Se manifiesta mucho la naturaleza humana de Jesús. Por eso que él ora al Padre. Le dice, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, él le dice, Padre, aquellos que me diste yo quiero que estén conmigo. Aquellos. O sea, él siendo Dios, le oraba al Padre. Y él estaba sujeto como hombre al Padre. Entonces, en Cristo habitan dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Fíjense, con relación a la deidad de Cristo, hubo un movimiento que se levantó en el siglo IV, año 300, conocido como el arrianismo. El arrianismo era una herejía difundida en el siglo IV por un hombre llamado Arrio, que negaba la divinidad de Cristo. Arrio decía que Jesús era hijo adoptivo de Dios, no de la misma sustancia del Padre, o sea, no era igual al Padre.
y que el Espíritu Santo es la primera criatura del Hijo. Eso decía Arlo. Por tanto, era inferior a él. O sea, Cristo era inferior al Padre. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325 y ellos dijeron: Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, consubstancial con el Padre. Eso es la unión hipostática. Las dos naturalezas habitando en Cristo, la divina y la humana. Entonces no se puede separar. Yo no puedo separar, ustedes no se pueden separar su cuerpo de su alma y de su espíritu. No lo pueden separar. Lo mismo sucede en la unión hipostática. No podemos separar la naturaleza divina de Jesús, que es lo que dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo, de su naturaleza humana. ¿Por qué es tan importante? Porque en lo que se refiere a la salvación, el hombre ofendió a un ser eterno. Por lo tanto, el castigo es eterno. Si yo lo ofendo a usted, yo puedo reparar el daño y queda hasta allí, una vez reparado el daño. Pero con Dios no pasa así. La ofensa fue contra una persona eterna, por lo tanto el castigo es eterno. Y solo una persona eterna podía redimir al hombre. Jesús. Solamente una persona eterna. Y solamente una persona sin mancha de pecado. Por eso es importante la unión hipostática. Sobre la unión hipostática también podemos decir que hubo otro movimiento que se llamaba el nestorianismo. Hubo muchos movimientos que, como les decía al inicio, amenazaban a la fe constantemente. Pero ¿qué hacía la iglesia? Se reunía en concilio, como lo hicieron en Hechos capítulo 15. Y eso es muy importante hacerlo en la actualidad, para debatir y condenar las cosas que están sucediendo. El nestorianismo era una herejía fundada por un hombre llamado Nestorio en el siglo V, y él sostenía que en Cristo había dos personas, una divina y otra humana. O sea, mientras que el arrianismo decía que él era inferior, él separaba la naturaleza, la divina y la humana. Entonces esta herejía fue condenada en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Entonces dice que en Cristo hay dos naturalezas separadas pero unidas en una sola persona. O sea, Cristo es Dios y humano a la vez, unidas en una misma persona, que es Jesús, que es Cristo, el Verbo. Ahora, ¿qué pensaríamos de un hombre que tiene dos personalidades? Una pregunta que le hago acá. Como la doctrina negativa, una positiva. Una persona que tiene dos personalidades y que son incomparadas en su ser. O sea, ¿cuál de las dos naturalezas mandaría? Si tiene dos personalidades. Pero no ninguna, porque van a entrar en constante conflicto. Se van a contradecir una cosa, entonces va a llegar a ningún punto. Pero fíjense entonces que en la naturaleza de Cristo, las dos naturalezas son compatibles, o sea, no entran en conflicto ninguna con la otra. No son. Inclusive en la Trinidad, el Hijo se somete voluntariamente al Padre, pero no por eso deja de ser Dios, no por eso es menos que el Padre. En la Trinidad, o sea, antes de la encarnación, ya el Hijo estaba sujeto al Padre en sujeción, pero no por eso es menor en cuanto a divinidad. Él sigue siendo Dios Hijo. Ok. Entonces el nestorianismo fue condenado en los concilios de Éfeso en el 431, en el de Calcedonia en el 451 y en el segundo concilio de Constantinopla en el 553. Fíjense que a la iglesia, a pesar de que había movimientos que estaban permeando el evangelio, todavía se ve la obra del Espíritu Santo moviéndolos a ellos a defender la sana doctrina, porque esto es sana doctrina. Esto es fundamental, defender la naturaleza de Cristo. Y esto, como decía, nos ayuda a interpretar pasajes donde Cristo ora al Padre, o sea, cómo siendo Dios ora al Padre, porque es su naturaleza humana mostrándose. De hecho, Filipenses, Pablo dice que él dejando su trono, se hizo hombre voluntariamente. El hacerse hombre como nosotros es rebajarse. Entonces, por eso su humanidad, que era igual a la nuestra, pero sin pecado, necesitaba de la asistencia del Padre. Por eso que Cristo, cuando es bautizado, dice el Evangelio que desciende el Espíritu sobre él como paloma, porque su naturaleza humana necesitaba el Espíritu Santo para ejercer el ministerio que se le encomendaba. Ok, ¿pregunta?
Siguiente doctrina, la muerte sustitutiva de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque solamente una persona que pudiese estar libre de pecado podía morir por nosotros. Pablo dice en Romanos 8 que alguien puede morir por alguien, pero esa muerte no lo salva de la condenación. Y por eso dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la muerte sustitutiva de Cristo. El único que podía aplacar esa ofensa que se le había hecho a Dios en el huerto del Edén. Es el único que podía. Bien, la segunda venida de Cristo, importante. Esa es la doctrina fundamental, que Cristo viene por segunda vez, Él lo prometió. Esa es la doctrina fundamental. El cómo lo veamos nosotros es de tercer orden, de adelante. Pero la doctrina fundamental es que Cristo prometió que va a regresar. No podemos esperarlo, como decía Martín Lutero, debemos vivir como si Cristo viviera ya, pero proyectándonos al futuro como si fuera a tardar, en el sentido de que debemos hacer planes, debemos tener proyectos de vida, que fue lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. O sea, si alguno dice que no va a trabajar porque ya Cristo viene, pues que tampoco coma. Entonces nosotros debemos vivir como si Cristo fuese a venir ya, pero proyectándonos hacia el futuro como si fuera a tardar. Suponga que Cristo viene dentro de 30 años. ¿Qué vamos a hacer durante ese tiempo? No vamos a hacer nada. Vamos a perder oportunidades en la vida de crecimiento, de desarrollo, de expansión, porque es que como que ya Cristo viene, entonces no vamos a hacer nada con nuestra vida. Importante. Enfatizar mucho la segunda venida de Cristo ha hecho mucho daño, porque hay gente que ha dejado de hacer por esperar que Cristo venga. Ok, el pecado y el castigo eterno. El pecado es una realidad en la humanidad y va a ser castigado eternamente, porque fue una ofensa cometida contra un ser eterno como Dios, y por lo tanto el castigo debe ser eterno. La resurrección de los muertos, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. El juicio final y los atributos de Dios. Importante lo que es los atributos de Dios. Y los atributos de Dios están en perfecta equilibrio y armonía. No podemos enfatizar solamente el amor, la misericordia, por encima de la justicia, la santidad y el justo juicio de Dios y la ira de Dios. Hay mucha gente que enfatiza mucho el amor, la misericordia, pero se olvida que Dios es un Dios santo, que es un Dios justo, es un Dios que tiene ira y que va a castigar el pecado. Entonces, eso es muy importante allí. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos con las doctrinas fundamentales. La doctrina moral de la Biblia. Eso es fundamental. Y cuando hablamos de la doctrina moral de la Biblia, nos referimos al matrimonio en su diseño original, varón y hembra. El matrimonio está siendo atacado en la actualidad con mucha fuerza y nosotros los cristianos debemos mantener una posición firme y alzar nuestra voz. Alzar nuestra voz y defender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa es la doctrina moral de la Biblia. En cuanto a la sexualidad, lo mismo, muy relacionado con el matrimonio. O sea, el hombre es varón de acuerdo a su género y la mujer es hembra de acuerdo a su género. No hay ese intercambio que quiere imponer con lo que se llama la ideología de género. O sea, no es que el género no lo define la sexualidad, o sea, el físico, sino ellos dicen que eso puede cambiar y resulta que no es así, es algo que es establecido así, varón, dice Génesis, varón y hembra los creó. Y el aborto. Nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción. Consideramos el aborto como un asesinato. Y hay un país que ya dio es Brasil, que es la ola que apoyaba a la mujer abortada. Y que se cansan los hombres y las mujeres. Sí, en Argentina se probó eso. Sí, en Argentina. En Argentina. Y ahorita escuché una noticia porque ya en otros países también está legalizado en otro país, pero no escuché dónde. Sí, no, aquí en Venezuela hay una organización que se llama Por la Familia Venezolana que está haciendo, son humanos en la fe, pero son abogados también. Y ellos están defendiendo a la familia y el matrimonio y la vida desde el momento de la concepción con las leyes venezolanas. Ellos están diciendo, porque el gobierno quiere imponer algunas cosas que van contra la misma constitución. Y ellos están diciendo, hey, espérate, la constitución dice tal cosa.
que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, ahí es donde los cristianos debemos alzar la voz. Aquí aplica perfectamente cuando Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra. Pero ¿qué pasa si la sal no sala? Explícame esa parte. Que nosotros conservamos esto, porque la sal tiene la propiedad de conservar. En ese tiempo se salaba la carne para que no se pudriera. Entonces nosotros conservamos esto, lo que es la doctrina moral de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice Jesús, ¿qué pasa si la sal no es salada? Pues es tirada para que los hombres la pisoteen. Importante, hay una frase que dice el doctor César Vidal. Él dice, no creas que porque no te metes con el mal no te va a hacer daño. No, el mal va a hacer daño sí o sí. O sea, no pensemos que porque en Venezuela se apruebe, por ejemplo, el matrimonio igualitario, y bueno, nosotros no hacemos la voz, no nos va a afectar, o si no va a afectar, porque eso después se va a querer meter en las iglesias, entonces van a haber muchos hermanos detenidos por eso, por no alzar la voz cuando se debió alzar la voz. Esa es la función de la sal, conservar. A eso se refiere Cristo. La sal, si se cae en el salero, no piensa que no le va a pasar nada, ¿no? Jesucristo dijo que como no va a salar, la van a tirar. Entonces después vemos que, por ejemplo, en países como España dicen los doctores de sanidad que cuando se están aprobando este tipo de cosas, muchos no quisieron alzar la voz, no quisieron meterse en problema. ¿Cuál es la realidad en España ahora? Dice el César Vidal, que está afectándolos a ellos como cristianos. Porque cuando debieron alzar la voz, no la alzaron. Y ya cuando lo hicieron ya es demasiado tarde. Entonces nosotros debemos defender la doctrina moral de la Biblia. Ahora, fíjense que hablábamos del equilibrio bíblico, el fundamentalismo y el liberalismo. Los cristianos de iglesias liberales creen todo esto, tal cual. Ellos lo creen. O sea, no hay discrepancia entre ellos y nosotros en este punto. Pero, ¿qué sucede? Que su forma de predicar, de enseñar a la iglesia, está más centrada en el hombre que en Cristo. Cristo no es el centro del mensaje en muchas ocasiones. Está más centrado en el hombre, a lo que el hombre puede hacer, a descubrir el campeón que hay en ti. ¿Has escuchado esta frase? Al declarar, lo decreta, lo confiesa, lo recibo. Son mensajes centrados en el hombre. ¿Cómo saber que una iglesia es sana? Porque tiene una predicación expositiva y secuencial de las Escrituras. La predicación expositiva cuando se toma en cuenta todo el contexto, todo el pasaje. Y es secuencial porque va de manera sistemática. Las iglesias sanas, o en la iglesia sana, que es lo que pretendemos hacer nosotros, se predica la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esa es la predicación expositiva y secuencial. Las iglesias que hacen eso no tienen ningún problema en qué van a hacer el siguiente domingo. El pastor que predica de manera secuencial expositiva no tiene problema en qué va a pasar el siguiente domingo, porque va a estar muy ocupado estudiando las Escrituras para enseñar al pueblo que no va a tener preocupación de nada. O sea, no va a estar poniéndose a inventar qué hago este domingo, qué puedo hacer para que los hermanos vengan. No, él se preocupa por predicar de manera expositiva las Escrituras. Eso es la fidelidad al texto. Entonces, las iglesias sanas tienen este tipo de predicación de manera expositiva y secuencial. No son iglesias que a todo le tiran y a nada le pegan. No son iglesias que hoy están hablando una cosa y el siguiente domingo están hablando otra, o están inventando. Eso es una iglesia sana, la que predica de manera expositiva y secuencial. ¿Pregunta? Y bueno, nosotros los reformados tenemos como fundamental, en primer lugar, las 5 solas. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, el solo Cristo y el solo a Dios, la gloria. Esto es fundamental para los reformados. Aquí, nosotros, todo lo que dijimos anteriormente lo podemos resumir acá, en 5 puntos. Todo lo que dijimos lo podemos resumir aquí. ¿Ah? En estas 5 solas. En la sola Escritura, en la sola fe, la sola Escritura porque es nuestra autoridad.
El acción de la fe porque lo que recibimos de Dios es por fe. Y la gracia la recibimos también por fe. La gracia es inmerecida. Ningún ser humano merece la gracia de Dios. Ninguno. Y solo Cristo, porque solo Cristo salva. Y solo Dios da gloria porque todo lo que vivimos tiene como finalidad darle gloria a Dios. Nuestra vida como cristianos debe darle gloria a Dios. Nuestro hogar, como yo le he dicho a mi esposa, debe ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Porque eso es lo que da gloria a Dios. ¿Pregunta de acá? Ok, entonces nosotros como reformados creemos esto y también creemos en la doctrina de la gracia. Esto es fundamental para nosotros. La depravación total. La depravación total se refiere a que el pecado afectó cada una de las áreas del hombre. A eso se refiere. No es que el hombre es depravado hasta el punto de ser tan malo como pudiera ser. No, se refiere es que el pecado ha afectado cada una de las áreas del hombre, en su cuerpo, en su intelecto, en su alma, en todo. O sea, el pecado afectó integralmente al hombre. Por eso en el cuerpo nos enfermamos, nos morimos. Por eso en el alma algunas personas tienen a tener problemas mentales, producto del pecado. Esa depravación total, el doctor Alcides Cruz prefiere llamarla la corrupción radical, porque esta palabra en nuestro tiempo sonaría bastante fuerte. En su momento daban el clavo, como decimos nosotros. Pero hoy podríamos llamar a esto corrupción radical. La palabra radical viene de raíz. O sea, el ser humano es corrupto desde la raíz, en su esencia. A eso se refiere. La elección incondicional, bueno, que Dios es el que elige para salvación, y Dios es el que escoge. La expiación limitada, bueno, pues el sacrificio de Cristo tuvo un propósito. Cada gota que derramó Cristo en la cruz lo hizo salvando a alguien. No hay una sola gota de la sangre de Cristo que haya sido derramada en vano. O sea, cada gota que derramó estuvo salvando y va a salvar a alguien. A eso se refiere con la expiación limitada. La gracia irresistible, que cuando el Espíritu de Dios llama, lo hace de manera efectiva. Ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando iba en Hechos capítulo 9, él tenía la intención de acabar con la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Se le aparece en el camino. Y al final Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es la gracia irresistible. Que una vez que Dios nos confronta con su Espíritu Santo, nosotros respondemos a tal punto de que queremos hacer lo que Dios nos ordene. El otro ejemplo es el carcelero de Filipos, en Hechos 16. Cuando él vio que después del terremoto los presos no se habían escapado, él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? El Espíritu de Dios lo conmovió. Y cuando alguien es conmovido por el Espíritu Santo, lo que sea que se le diga a esa persona está dispuesto a hacerlo. Haciendo un mal chiste, ¿no? Si Pablo le hubiese dicho: bueno, dame una ofrenda, el carcelero se lo hubiese dado, porque estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, porque ya el Espíritu Santo había trabajado en el carcelero y rompió su corrupción radical y lo hizo postrarse. ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y será todo tu casa. El hombre iba a creer porque ya el Espíritu Santo había hecho la obra regenerativa en ese carcelero. Cuando Dios llama a una persona a salvación, ese llamamiento es eficaz. Importante, no confundir el llamamiento de Dios con la predicación del Evangelio, que es el llamamiento general. Nosotros predicamos el Evangelio, pero no sabemos quién va a responder a ese llamado. Dios, que sí lo sabe, es el que llama eficazmente a una persona desde antes de la eternidad. Ya Él sabe eso. Entonces, porque algunos confunden el llamado de Dios cuando nosotros predicamos el Evangelio, y ese llamado puede ser resistido, ciertamente. ¿Cuántos de los que están aquí creyeron al Evangelio la primera vez que le predicaron? A ver, levanten la mano. Usted. O sea, los demás se resistieron hasta que no pudieron. Ese es el llamado eficaz de Dios. En el caso suyo, bueno, fue inmediato. Pero todos los seres humanos tenemos la tendencia a resistir
que es lo que Esteban le dice en el Sanedrín, duro de corazón, duro de servir e incircunciso de corazón, vosotros resistís al Espíritu de Dios, porque eso va a ser humano porque está corrupto radicalmente. ¿Ah? Ya van a ver que no lo entendí cuando no entendí por eso fue personal. ¿Qué estabas hablando en ese momento? O sea, del llamado eficaz, que es la gracia irresistible. O sea, la gracia irresistible podemos llamarle el llamado eficaz de Dios. Que cuando Dios llama a alguien salvación, esa persona va a venir porque es atraído por el Espíritu Santo. No debemos confundir ese llamado eficaz de Dios con el llamado general, que es cuando nosotros predicamos el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, muchas personas no lo van a aceptar. Hay otros que sí. Hay otros que en ocasiones no va a pasar que nadie se va a convertir. Pero no hay diferentes llamados. Hay procesos que hay personas que se convierten inmediatamente. Hay personas que pasan muchos procesos porque si los pecados fueran demasiado profundos, o la persona en un mundo demasiado puro de droga, o de tráfico, de asesinato, de muchas cosas profundas, Dios tiene que hacer un reforme, tiene que hacer una restauración para esa persona, porque Dios no va a llegar y te entre un ministerio a ti, me lo entrega a mí para que no lo suba un marrano. Pero al final, es una gracia que no va a resistir. Al final de cuentas, es una gracia que no va a resistir. ¿Por qué? Porque es llamado eficaz de Dios. Y lo que Dios hace es eficaz, es perfecto, exactamente. Tarde o temprano va a llegar a Cristo. Ese es el llamado eficaz. Ese es el llamado eficaz. Tarde o temprano va a venir. El apóstol Pablo, a que pasa todos los procesos. El apóstol Pablo no lo iban a convencer con una predicación. Era un hombre duro. Pablo era duro. Pablo tenía la orden de mandar a asesinar a todos los cristianos. Y Dios tuvo que confrontar a Pablo para que Pablo, porque sabía que Pablo era celoso de la doctrina. Y como él pensaba que era la única doctrina que había el judaísmo, Dios lo tuvo que confrontar para que, pues, como era celoso. Y como era celoso con su doctrina, a confrontarlo, Pablo sabía que era Dios que se le presentó el Dios vivo a él. Por eso que Pablo tiene 8 cartas y por eso que Pablo no fue el que se enfrentó con el imperio más poderoso, que era el poder de la diosa Diana, la iglesia de Diana, acá con ese imperio que ya se dio que era un comercio, era un engaño. Ahí Pablo se termina muriendo ahí porque se confrontó con ellos para restaurar, para mostrar el amor de Dios. Por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio no debemos perder la esperanza, perder la fe. Fíjense que Cristo en Juan 16, Cristo se sintió frustrado cuando la multitud lo abandonó. ¿Y qué dice él? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Cristo se consuela en eso, de que el Padre le va a traer gente a él, de todos los rincones. Ese es el consuelo de Cristo. Y ese debe ser el consuelo de nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando vemos que no pasa nada. Este debe ser el consuelo de nosotros, de que todo lo que el Padre le dio a Cristo va a venir tarde o temprano. Ese es el llamado eficaz, debe ser irresistible. Y la perseverancia de los santos, que es que los cristianos, los justos de Dios, los santos de Dios, a pesar de muchas dificultades, ellos van a perseverar. Puede que hoy estén descarriados, pero como son escogidos de Dios, claro que temprano el Padre los va a llamar, porque el Padre disciplina. Y eso es una buena noticia, que Dios nos discipline porque somos sus hijos. Hebreos 12, eso es una buena noticia. Entonces, Hebreos 12, sí, 12:6. Dice que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Entonces fíjense como dice Gálatas 1 del 6 al 10, vamos a leerlo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y os quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que quiere agradar a los hombres, suaviza esto, la doctrina fundamental. El que quiere agradar a los hombres, suaviza la doctrina fundamental, nosotros creemos. Yo como 50%. Yo me pongo a observar, ahorita los últimos tiempos se está levantando demasiado doctrina.
Eso es como demasiado tecnológica, demasiada doctrina, demasiado falso profeta, como la séptima día, la mala columna universal. Primera vez, yo escucho ahorita. Fíjese lo siguiente, ¿no? A la iglesia de Galacia habían entrado algunos judíos con el propósito de judaizar a los cristianos. Estos judíos creían lo que Pablo creía, en parte, lo que Pablo predicaba, a diferencia de que enseñaban la salvación por obra. O sea, ellos no negaban lo fundamental, pero le agregaban cosas. Por eso la importancia de la predicación expositiva de la Biblia, para reafirmar las doctrinas fundamentales de fe, porque eso es lo que determina la sanidad de una iglesia, de una congregación. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Entonces todo lo que tenemos es un regalo de Dios. No hay nada de lo que el hombre pueda decir, yo me lo merecí. Por eso la quinta sola dice, solo a Dios la gloria. Porque solo Dios merece la gloria de todos los beneficios y bienes que nosotros recibimos. Más nada. El Salmo 105 dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, es Dios el que nos beneficia a nosotros, no nosotros. Ok, vamos ahora con el 3G2, doctrinas de segundo orden. Aquí es como les decía hace unos minutos, donde las amistades cristianas empiezan a romperse. Aquí es donde comienzan las divisiones. Entonces son doctrinas para crecer en la santificación. Guardan relación con la forma en cómo se ve la vida cristiana. ¿Doctrina? Sí, doctrina de segundo orden. Entonces, aquí vemos la corrupción radical que tiene que ver con el pecado. Si creemos que es total o si creemos que es parcial. Si alguien cree que es total, que es lo que enseña la depravación total, la doctrina de la gracia número 1, es que el hombre está afectado en todo su ser por el pecado y que necesita la gracia de Dios para poder llegar a él. Si creemos que es parcial, entonces el hombre colabora con la salvación. Y al final la gloria es compartida. El hombre tendría de qué gloriarse. ¿Ven la diferencia? Si creemos que la corrupción del hombre es total y hemos sido salvados por gracia, vamos a reconocer que toda la obra fue de Dios y que solamente Él se merece la gloria. Pero si creemos que es parcial, entonces presumimos de tener un porcentaje en la salvación. Y el hombre tendría de algo de que gloriarse. Y al final Dios no se lleva toda la gloria, sino que el hombre también participa. Entonces, total, desde la raíz, por eso es radical, de la raíz. En cuanto a la elección, si creemos que es condicional o incondicional, si el hombre, por su libre albedrío, acude al llamado del Evangelio, o si el hombre necesita la asistencia de Dios para salvación. Esto entra en mucho conflicto con el pentecostalismo, porque ellos apelan mucho a las emociones. Entonces el hombre es pecador, pero tiene libre albedrío y puede decirle a Dios que sí. Apela mucho a las emociones. Entonces la salvación en la doctrina reformada es incondicional. El hombre no hace nada para ser salvado. En cuanto a la expiación, o sea, a la sustitución, a lo que busca salvar, ¿es limitada o ilimitada? Si creemos que Cristo murió por todos los hombres o si murió por su pueblo. En Mateo, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le dice que se llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesucristo en Marcos 10, 42 dijo que él pone su vida en rescate por muchos. Le está limitando. Y cuando tiene la última cena, él dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual por muchos es derramada. Está limitando. No por todos. Está limitando. De hecho, una manera muy didáctica de explicar por quién murió Cristo fue la siguiente, ¿no? Y un ejercicio de pregunta. Cuando Cristo murió, ¿ya había gente condenada, sí o no? Sí. Pregunta, ¿Cristo murió por eso? ¿Cómo? ¿Cristo murió por esas personas que ya estaban condenadas? Para salvarlo, sí. Ya estaban condenados. ¿Condenado? No, si ya estaban condenados, no. Entonces Cristo no murió por todo el mundo. Cuando Cristo, la otra pregunta, cuando Cristo murió,
Cuando él murió fue la primera resurrección. Ajá. Él murió por Judas. Él mismo dijo que era hijo de perdición. En Juan 17 dice que de los que me diste, ninguno se perdió. El hecho de hijo de perdición para que Jesús se cumpliese. Entonces Cristo no murió por Judas. Está limitando la salvación. En el libro de Apocalipsis, en Daniel, Pablo en Romanos, perdón, en Tesalonicenses habla del hombre de pecado que nosotros conocemos como el anticristo. ¿Cristo murió por el anticristo y el falso profeta? No. Ahí hay una limitante. En Apocalipsis 13:8 y 17:8 dice que van a adorar a la bestia y se van a dejar sellar los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿Cristo murió por eso que se van a dejar sellar? Hay una limitante, entonces la expiación es limitada. Cristo no murió por toda la raza humana. Hay una limitante. En esos ejemplos prácticos vemos que Cristo no murió por todo, porque entonces si Cristo murió por todo, Judas se pudo arrepentir, frustrando el plan de Dios de traicionarlo a él. El anticristo se puede arrepentir, frustrando el plan de Dios de condenar por completo el pecado, y aquellos que van a adorar a la bestia de su imagen y se van a dejar sellar, tienen una segunda oportunidad y contradiciendo la misma palabra. Entonces la muerte de Cristo es limitada. Cristo murió por su pueblo, pero esto entra en mucho conflicto con el pentecostalismo, sobre todo porque apela mucho a las emociones. Dice que bueno, que Dios tiene que dar una oportunidad a toda la raza humana, como que si Dios le debiera algo al hombre. Pregunta, ¿Dios no debe algo a nosotros? No. En Romanos 11, Pablo dice, ¿quién le prestó a Dios para que él se vea obligado a pagarle? Ningún ser humano le debe nada, ningún ser humano le prestó a Dios como para que Dios esté en deuda con el ser humano. Eso es duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Por eso son la escritura. Eso es lo que dice la Biblia. En cuanto al llamado, ¿es eficaz o es posible? Lo mismo que decíamos de la gracia irresistible. Cuando hablamos del llamado eficaz, es que Dios a los que ha destinado para la salvación van a venir tarde o temprano. Y como les decía, no podemos confundir el llamado eficaz de Dios con el llamado general, que es la predicación del Evangelio. Ese es el llamado general. Ese llamado puede ser resistido, pero el llamado eficaz de Dios no. ¿Cómo es eficaz? Son un poco lo escogido. El mismo Cristo usted acaba de dar en el clavo con ese tema. Pocos son los y muchos son los que serán engañados. Él dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ese llamado en la teología reformada es eficaz, pero usted dice, le hizo esto a un pentecostal y donde comienzan los problemas. Por eso le decía que es aquí donde se rompen las amistades cristianas. Importante la actitud que se debe tener acá, y es la siguiente: el hecho de que tengamos diferencias con otros hermanos no quiere decir justamente eso, que dejemos de ser hermanos. Hay un ejemplo en la historia de la iglesia entre John Wesley y George Whitefield. John Wesley era del lado contrario al reformado y George Whitefield era reformado. Y ellos eran amigos, pero teológicamente eran separados. Y eso es muy famosa esa historia, porque revela el conflicto que hay entre reformados y no reformados. ¿Y sabe cuál es lo bonito de la historia? Que ellos, a pesar de sus diferencias, ellos conservaron su amistad. De hecho, ellos decían que el día que uno de los dos muriera, le gustaría que ese otro que quedó vivo predicara en su funeral. Era algo que ellos querían, pues. ¿No es idolatría eso? No, porque eso es cuando se muere un cristiano, nosotros hacemos un servicio y siempre hay alguien que da unas palabras, en este caso el pastor. Bueno, uno quería que el otro diera esas palabras. O sea, porque a pesar de la diferencia teológica, eran muy amigos. Entonces, eso nos enseña que la amistad está por encima de cualquier diferencia teológica. Aunque del lado contrario no lo vean así, uno debe mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Me traigan una clase de historia profunda de los reformados, porque en los tiempos que yo tengo en el Evangelio he visto pentecostal, he visto de todo. Ajá. Los reformados es primera vez que yo primera vez que los tipos que ya va. No. Yo he visto Iglesia Universal. Ajá. Y es como mucho hasta los más estudiados que lo caen en esa iglesia. Tuve yo ahí.
Hay iglesias de séptimo día, eso estudia tanto, Sí. tanto estudia que si no se pone a discutir una guerra entre los políticos y la broma así, y si tú no estás preparado te metes esa enseñanza falsa. ¿Has visto el testigo? Te estudia Biblia, te vomita y si te convence ya. Y no puede sangre pues su sangre me va a contaminar. El Espíritu Santo es algo activo. Sí. Y en la iglesia católica, apostólica romana, ya estudia tanto y para ella te confieso y la reformada es primera que la yo veo, a mí por otra iglesia también que decía, no, que Jerusalén era madre de la tierra, no sé qué. Y yo me puse a estudiarlo, pero me puse a y es que la madre, y desde que se me comenzó, pero porque Jerusalén la madre. La iglesia reformada tiene más de 500 años. Sí, más de 500 años yo. Y el pentecostalismo, no me convence. Y el pentecostalismo tiene poco más de 100. El pentecostalismo nació en el siglo XX. Siglo XX. ¿Qué más antigua la reformada? La reformada. Primera que puse la reformada. Fíjense, por relación a lo que está diciendo usted, oficialmente no he estudiado teología, pero eso no me ha impedido estudiarlo, porque uno siempre tiene esa serie de buscar. Sí, no, yo lo que soy es maestro, o sea, ese es mi llamado ministerial. Luego, lo que es la reformada que respeta casi todo lo que está en la Biblia. Como respeta todo lo que está en la Biblia, sí, no altera, no altera, hay oro y no altera lo que está en los mandamientos. Hay muchas confesiones reformadas, por cierto. Nosotros tenemos 4. Aquí en esta iglesia tenemos 4. La confesión belga, el catecismo de Heidelberg, ¿cuál es el otro? La confesión belga, y se me olvidó la otra. Son 4. Y en esas 4 basamos nuestra fe. Y los cánones de Dort. Esas encajan mucho. Ninguna contradice a la otra. En cuanto al bautismo, doctrina del segundo, el bautismo es fundamental. De hecho, es una ordenanza de la iglesia. La otra ordenanza es la cena del Señor. Pero hay algunos que creen en el credo bautismo, es decir, que la persona primero tiene que creer para ser bautizado, y hay otros que bautizan a niños. O sea, el bautismo es un tema fundamental de fe, pero que se practique en adultos o en niños no es lo fundamental. Porque los que bautizan niños en el ámbito reformado, ellos creen en lo que se llama la doctrina del pacto. Ellos bautizan al niño como parte de la comunidad cristiana. O sea, ellos lo ven desde ese punto de vista, no como para limpiar pecado. Algunos, no todos. Ellos lo ven desde ese punto de vista de la teología del pacto. Como los católicos, bautizan a los niños. No, como los católicos lo hacen es para, de una forma de expresión, ¿no? Como racional, sí. Y con un sentido salvífico, o sea que si el católico cree que si el niño se muere antes de ser bautizado, debe estar en el limbo, o sea, le dan poder de salvación al bautismo de los niños. Pero los reformados que bautizan niños no lo ven con esa forma, sino lo ven como alguien que entra a la comunidad cristiana, a la comunidad de gracia. Entonces, un solo bautismo. ¿Y no está grande, no lo bautiza más? No estoy muy seguro de esa parte, pero de hecho en la iglesia primitiva había gente que creía en el bautismo de niños. Como también había los que se oponían. En la primitiva, la senda primitiva, cuando estaba Pedro, Juan y tal, los hasta el año 325. Y yo no lo bautizaba después grande, después la... Hasta Constantino era la iglesia primitiva. Lo bautizaba. Los primeros 3 siglos. Los primeros 3 siglos de iglesia era la iglesia primitiva. Ok. En cuanto al gobierno eclesiástico, hay 3 maneras de gobierno. Está el congregacional, donde aparte del pastor, la congregación elige a sus líderes, que es lo que sucede mucho en el pentecostalismo, el presidente de damas, el presidente de caballeros, el presidente de jóvenes, el superintendente de escuela dominical. Esas son autoridades que elige a la iglesia. Está el episcopal, donde hay una autoridad que es el pastor, que ejerce casi todo en absoluto. Episcopal, eso no es como católico. No, porque episcopal es la traducción de la palabra obispo que aparece en la Biblia. En la Episcopos, no en la Biblia. Cuando Pablo habla de los requisitos del obispo, dice que cuando el que anhela obispado buena obra desea, la palabra obispado que se tradujo en la Biblia es episcopos, donde viene episcopal, una persona que ejerce autoridad, un supervisor, tiene ese significado. Y el presbiteriano, que es donde hay un grupo de pastores que gobiernan la iglesia. A diferencia, este es más amplio, este es más cerrado y este es más abierto.
Y eso viene en la reforma. El presbiteriano. Que hay un grupo de pastores que son los que gobiernan la iglesia, que son los que toman las decisiones por la iglesia. En cambio, en el congregacional hay que preguntar a la iglesia qué se va a hacer. ¿Y episcopal? Donde una sola persona ejerce la autoridad. Como una sola persona, como el apostolado. Sí. Y estas tres formas de gobierno existían en la iglesia primitiva. No entraban en conflicto, a pesar de todo. Pero hoy en día es impensable una iglesia que tenga estas tres formas de gobierno. Siempre se va a inclinar por uno. Ok, el diezmo, ¿sí o no? Es una doctrina de segundo orden. Uno debe, en cuanto a esta parte, lástima que no está la pastora, quería preguntarle sobre eso, la posición oficial de la iglesia en cuanto a eso. Pero uno debe dar su diezmo no pensando en que vas a recibir algo de Dios, sino como una forma de agradecimiento. David dice en el libro de Segundo de Crónicas, si no me equivoco, de lo recibido de tu mano, te damos. O sea, nosotros no nos quedamos, no le damos nada a Dios que no hayamos recibido de Él. En cuanto al diezmo, la concesión que debemos tener es para de que la obra debe sostenerse monetariamente, pero no con una intención de recibir, porque esto se aprovecha mucho las iglesias de la prosperidad y manipulan también las pentecostales, sobre todo la iglesia donde me bauticé desapareció, y los últimos meses que esa iglesia existió, el pastor único que hablaba era de esto. O sea, y esto causó un desequilibrio tal que, bueno, la iglesia por otras razones, pero lo último que él enseñaba era eso, enfocaba mucho el diezmo, hermanos que no diezman, llaman a la doctrina de los cristianos que no diezman. Sí, como la iglesia nos enseña a una pentecostal que si no diezma, arrastra maldición. Sí. Y si no diezma, no recibe bendición. Aquí yo voy a dejar esto abierto porque, como le dije, no está la pastora María y no podría responderme la pregunta en cuanto a la posición oficial que tenemos nosotros como congregación con relación a los diezmos. Por eso lo dejo abierto. O sea, no voy a emitir ningún juicio de valor de decir sí o no, porque no le pude preguntar a ella. No le pude preguntar, que hubiese querido que estuviese aquí. ¿Me va a decir? Sí, con referente al diezmo. El diezmo nace, o sea, si yo quiero diezmar, nace de mí. Voluntariamente traemos. Yo creo que sin pensar que si yo doy tanto, el Señor me va a multiplicar. No. Eso yo lo traigo porque es un mandamiento que Dios dio en el Antiguo como en Malaquías también lo dice. Sí. Pero para mí yo tengo este concepto del diezmo, que para mí es una bendición porque yo traigo el diezmo al alcohólico de corazón, sin mirar. Sin esperar nada a cambio. A cambio nada, ni qué hacen con eso, si se lo comen o no lo comen, si lo botan o no lo botan, eso no me interesa. Esa es la actitud. ¿Por acá? Y que también es una contribución para el mantenimiento de la iglesia, porque ciertamente podemos orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude, pero también las finanzas son necesarias para cubrir las necesidades y también para el mantenimiento del pastor, que come de su cosa trabajo. sagrada, sí. Exactamente. A mí sí me gustaría esto que se está hablando aquí ahorita. Me gustaría que se hablase en la escuela de niños. Sí, como le digo, nosotros estamos en un proceso de transición, de pasar a reformada, entonces no sé cuál es la posición oficial de la iglesia reformada a la cual nosotros nos adherimos. Por eso lo dejo abierto, pues. Hasta que no fijemos una posición oficial, entonces lo que sí les puedo decir es que lo que han estado haciendo hasta ahora con relación al diezmo sigan haciendo. Entonces, sí, porque prefiero decirles que sigan haciéndolo a decir no lo hagan, porque me cometen yo el problema y lo cometen yo ustedes el problema. Entonces, hasta que no haya una posición oficial, sigan haciendo lo que han venido haciendo de buena fe y de corazón. Ok, continuismo o cesacionismo, eso tiene que ver con los dones del espíritu. Continuismo es que siguen vigentes, cesacionismo que han cesado.
en su operación. En lo personal, yo soy continuista moderado. Yo creo que los dones están vigentes, pero no la manera de la iglesia apostólica. Hay su limitante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, yo dice que hablaron en lenguas, y era lenguaje humano. Y yo creo que el don de lenguas es un idioma hablado, que alguien puede entender. ¿No es hebreo? ¿Ah? ¿El don de lengua no es puro hebreo? ¿O son diferentes idiomas? No, diferentes idiomas, de acuerdo con lo que dice Hechos capítulo 2. Ese es el concepto que yo tengo del don de lengua. Es un idioma que yo no conozco, que yo no aprendí, que yo no estudié. Sin embargo, el libro de Hechos capítulo 2 fue un momento en el que ellos no tenían tiempo de aprender. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo contrario que hizo en Babel. En Babel las lenguas fueron confundidas para que el hombre se dispersara. En Hechos capítulo 2 Dios usó las lenguas para reunirlo. Esa es la posición que su servidor tiene en cuanto a los dones, continuista, moderado. Yo no creo en este ramo saca la bazooka, rabasaya, hay samaya soja, no creo en eso. ¿Por qué? Te lo digo claro, porque eso no son idiomas. Idioma por hombre. ¿Ah? Idioma por hombre. Eso es cacofonía o glosolalia, pues palabras inventadas que eso no tiene sentido. Y que también a veces los hermanos lo repiten, o sea, no es algo Es aprendido, que es original de cada quien, sino que se copiaron y así van repitiendo, porque todos dicen la misma. Pero si hay canto espiritual, el Espíritu Santo le da un don a la persona que canta en hebreo, sí lo hay. La persona puede cantar en hebreo, sí lo hay. Porque lo aprende. Porque lo aprende, pero el don tiene que ver con... Y el que no lo aprende, que se bautiza por el Espíritu Santo, empieza a hablar lengua diferente y a cantar en hebreo diferente. Pero hay regulaciones en cuanto a eso, porque Pablo dice que en 1 Corintios 14 que el que habla en lengua habla para sí mismo, si no hay intérprete. O sea, yo no puedo alzar la voz en un culto público después de lo que dice Pablo, la escritura, y ponerme a hablar en lengua si no hay intérprete. Eso es lo bíblico, ese es el equilibrio. Disculpe. Tiene que haber un Si por ejemplo da un don en lengua, don de lengua, pero al mismo tiempo le da la traducción. Es lo que enseña la escritura. Por ejemplo, Ese sería el deber ser. si una hermana canta en lengua, en otra lengua, puede ser arameo, puede ser cualquier idioma de eso, pero lo traduce. Sí. Está bien. Pero entonces, como le decía, el don de lengua es un idioma humano. Cuando vemos en las escrituras, y aquí vamos a lo que se acuerda cuando hablamos del método histórico gramatical. Cuando nosotros estudiamos la palabra original, cuando dice hablar en lengua, se refieren a idiomas humanos, no algo desconocido. Cuando el otro caso fue de Cornelio, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 10, cuando Pedro vaya y predica y dice que estaba hablando Pedro y descendió el Espíritu sobre Cornelio y los que estaban en esa casa y empezaron a hablar nuevas lenguas. Esas palabras lenguas eran idiomas humanos. Todos los pasajes donde la Biblia habla del don de lengua se refiere al lenguaje humano. Y si es lenguaje humano, el Espíritu Santo viene descendía de lo más alto del cielo y lo puso a la lengua diferente a ellos. Y un bautizo del Espíritu Santo no puede ser humano porque una cosa es espiritual. O sea, son idiomas humanos porque es una cosa espiritual. Es una cosa espiritual porque si tú vas para meter una investigación, si tú vas para la montaña y ves a aquellos ángeles bajando del cielo, que son demonios, habla en griego, habla en hebreo, habla en demonios, se entiende, te la pone un ejemplo, yo lo reprende. Esa corte fin, esa corte fin, ese demonio baja, se mete en candela y habla diferentes idiomas y muchos mira, y que viene. ¿Y cómo que ellos están hablando otro idioma? Porque hay personas que también viene de esa parte, entonces se mete esa investigación, que no creen eso, pero se mete en investigación y confunde a cualquiera y son demonios que está hablando ahí. Una persona poseída puede decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Y el Espíritu Santo, si va de lo más alto, tiene que ser inspirado por Dios, inspirado por Jehová. El Espíritu Santo pone a hablar a una persona en un idioma conocido. Conocido, Y hay personas también que se meten en la iglesia y habla el hebreo al revés. El hebreo al revés son demonios. Pero si no hay una interpretación que está bien, que se cuenta, mira, si un demonio puede ser, esa lengua está hablando al revés, hebreo al revés,
en cualquier idioma y te echando maldición. Eso es una aberración al final. ¿Verdad? En cuanto al sensacionismo, fíjese, algo que aprendí de los sensacionistas, ¿no? Ellos dicen que los dones no están vigentes, pero sí creen que Dios sigue haciendo cosas. Recientemente escuché a un pastor chileno, no recuerdo su nombre, él es sensacionista, pero él dice, yo creo que Dios sigue sanando. De hecho, él dio el ejemplo de una pareja que tenía un bebé que estaba por morir. Y ellos empezaron a orar, a pedir a otras iglesias que oraran por el bebé se sanó. O sea, los sensacionistas no es que no creen que Dios no siga haciendo cosas, lo que no creen es que sea necesario. Ese es el sensacionista. Pero el equilibrio bíblico es ser moderado. No darle rienda suelta a la carne, a las emociones, porque eso es muy emocional. Eso es muy emocional. Porque es donde por eso que Pablo dedica un capítulo completo de 40 versículos, porque el hombre ser humano tiende a ser a lo emocional. Ok. Explícame ese arminianismo. Voy primero con dispensaciones o pactos. Eso tiene que ver con lo que es la escatología bíblica. Existe la parte dispensacional que cree que Dios actúa con el hombre por etapas, por dispensaciones, las cuales son 7. Y está la teología del pacto que dice que Dios actúa de una sola forma con el hombre. Por ejemplo, según el dispensacionalismo, estaríamos ahorita en la dispensación de la gracia. Después vendría la gran tribulación. O sea que Dios ha tratado con el hombre por etapas, pero cada etapa ha sido un fracaso. Ese es el dispensacionalismo. Y en cuanto al arminianismo y el calvinismo, esto tiene que ver con la salvación. El lado arminiano piensa que el hombre coopera con Dios en la salvación, mientras que el lado calvinista, nosotros creemos que es Dios quien opera en su totalidad en la salvación del hombre. Dios que es el ser humano. El Dios y el Espíritu Santo que escoge el ser humano. Sí. No el ser humano que lo escoge porque es más allá y sabe que está preparado para... Pero como le decía hace unos minutos, se mezclan las emociones y piensa que el hombre, Dios le debe algo al hombre y que merece tener una oportunidad a toda la humanidad. Esto tiene que ver mucho con la salvación. Nosotros estamos aquí, estamos en ese proceso. ¿Cuál? El calvinismo, que es la doctrina reformada. El calvinismo es solamente un nombre, porque se llama la doctrina de la gracia. Es un nombre porque su principal proponente no fue Juan Calvino, fue que él asentó muchas doctrinas en su tiempo en la Reforma y de ahí se desprendieron los cánones de Dios, que fueron las 5 doctrinas de la gracia que vimos hace unos minutos. El fundador de esa doctrina de Reforma, hizo esa reforma, se llama Juan Calvino. Él fue el más destacado. Juan Camilo. Calvino. Sí. Juan Calvino. ¿Puedes Y el otro fue Jacobo Arminio, que fue el antagonista. Fíjese Juan Camilo. Calvino. Fíjese una apreciación muy personal, ¿no? Pero yo veo muchas similitudes. ¿Y el otro nombre? Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. Yo veo mucha afinidad del arminianismo con el catolicismo romano. Jacobo Arminio. Sí, veo mucha afinidad, se parece mucho. Porque ¿qué enseña el catolicismo? Salvación por obras. Y el arminianismo enseña que el hombre tiene que mantener su salvación. Obras, al final. O sea, ahí el parecido con el catolicismo romano. No lo entendí. Porque la teología reformada enseña que Dios salva al hombre y Dios mantiene al hombre, lo que se llama la perseverancia de los santos, hasta el final. Al final. El arminianismo enseña que Dios salva al hombre, pero el hombre tiene que guardar su salvación. ¿Y qué enseña el catolicismo romano? Salvación por obra. Hay una afinidad del arminianismo con el catolicismo romano. Ojo, lo que está en el lado arminiano son hermanos nuestros. Eso sí tenemos que entender. Son hermanos nuestros. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Último triaje. Doctrina de tercer orden. Fíjese, me encanta dos frases que escuché, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a hacer una prueba teológica. ¿Usted creía en los dones o no creía? ¿Usted creía en la salvación por gracia o el que el hombre coopera? ¿Usted creía en las dispensaciones o en los pactos? ¿Usted creía que la expresión era limitada o ilimitada? ¿Usted creía en la corrupción total o parcial? Dios no nos va a hacer ese tipo de preguntas.
Dios no va a hacer ese tipo de preguntas. Y como dice el pastor Sue Michelin, cuando lleguemos al cielo nos vamos a reír todas las locuras que dijimos aquí en la tierra. Todas estas discusiones que se dan entre cristianos, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a reír de ellos. Tan difícil que es, de luego tan fácil. Sí, manera de llegar. Entonces, en cuanto al triaje 3, doctrina de tercer orden, están en verde porque aquí podemos tener diferencias de opiniones. Son doctrinas importantes para la edificación, pero se caracterizan porque nadie tiene la verdad absoluta en estas áreas doctrinales. O sea, aquí nadie puede decir yo tengo la revelación total, porque cada doctrina tiene sus pros y sus contras en cuanto a que no puede explicar todo. No puede explicar todo. Entonces, son detalles en escatología. La escatología es la doctrina de los últimos tiempos, lo que está por venir. Ejemplo, la segunda venida de Cristo. Entonces tenemos corrientes teológicas o posiciones teológicas como son el premilenialismo histórico clásico. Importante. Esto era en su mayoría lo que quería la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era premilenial histórica, clásica. ¿Qué cree el premilenialismo histórico? Que ahí va a haber un milenio, un gobierno milenial de Cristo en la tierra, pero a su vez la iglesia pasa por la gran tribulación. Eso lo creía la iglesia primitiva. Y en esa época la iglesia primitiva está Pablo, todos los discípulos, Juan, todos ellos. Y yo estaba lleno de todos los que no inspirados por el Espíritu Santo. Y como todos inspirados por el Espíritu, ellos no se llevaban por los trenes, sino se llevaban por lo que Dios indicaba. Cuando Juan estuvo preso, me compartía todo, Juan, yo no esperé que le reveló a Juan todo el Apocalipsis. Pero la iglesia primitiva creía eso, creía en un gobierno de Cristo de 1000 años, literales, creo que se llama el milenio, pero a su vez creía que la iglesia pasaba por la gran tribulación. Me encanta mucho el comentario de un hombre llamado Agustino Mártir. Él fue el primer apologista de la iglesia, siglo II, año 100. Y él decía, nosotros creemos que Dios va a reinar en la Jerusalén restaurada, que en ese momento Jerusalén había sido destruida. Era algo difícil, ¿no? Creemos que Dios va a reinar 1000 años en la Jerusalén restaurada. Aunque tenemos hermanos que no piensan así. Fíjate, él los llamaba hermanos. ¿Cuáles eran esos hermanos? Los amilenialistas. Los amilenialistas creen que estamos en el milenio. Y esta es la posición mayoritaria en la iglesia reformada. Ya estamos en el milenio, que la iglesia va a atravesar la gran tribulación y que el rapto de la iglesia es un único evento. El rapto y la segunda venida son un único evento, no son separados. Eso es lo que creen ellos dos, tanto los premilenialistas históricos como los amilenialistas. Ellos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que el rapto va a suceder en la segunda venida. El rapto no viene, cuando viene el rapto, no viene por la gran destrucción, la gran tribulación. Eso es lo que cree el dispensacionalismo. Pero fíjense entonces, y está el postmilenialismo, que es una posición más minoritaria, que ellos piensan que la iglesia va